dice que son una cáfila, una mafia y un mierdero político. Eso es lo que eso no sirve. Ese sistema que le roba la dignidad a los dominicanos, que le roba el presente y le roba el futuro, hay que enfrentarlo, porque no es un tema de mejoría o no de la sociedad, es que se nos derrumba el país, Tomás. Sí. Entonces, esa ostentación y todas esas barbaridades que este gobierno la ha apañado, Claro. Y ha negociado sobre la base de la impunidad para conseguir los apoyos necesarios para continuar en el poder. Y eso tendrá su repercusión tarde o temprano. Claro que sí. No hacer nada no es una opción. Decía San Martín que cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no hacer nada. Es cierto, es cierto. Tú sabes muy bien, Roque, que nosotros todos hicimos grandes esfuerzos. Yo recuerdo aquella reunión en la casa del ingeniero Santos, donde estaba el amigo Civilio, estaba tú, estaba Yadira, estaba Wendy, estaba ¿quiénes más estaban? Estaba Santiago Cuetacuri, estaba Henry, estaba Percival, habíamos un grupo de gente allí que se podía hacer ahí una especie de un Kremlin, un Kremlin político, un buró central de conformación. Y a veces por no coordinar diferentes cosas, no logramos ese gran acuerdo que podía hacer la diferencia en este momento. Así es. Entonces, como decía un rey macedonio, decía que el peor de los venenos es la traición. Porque la patria dominicana ha vivido desde su independencia hasta el día de hoy lleno de traiciones y de malos ejemplos para la juventud. Entonces, por eso mucha gente no quiere participar en política. Señores, tuvimos cerca de un 70% de abstención en las elecciones pasadas, que es la preocupación de la OEA, que es la preocupación de los que vinieron a observar las elecciones, y es la preocupación de la iglesia y de los sectores económicos que dicen, espérate, es que si aquí surge un gobierno que no tenga no la legalidad, sino la legitimidad que solamente la da el pueblo, entonces aquí pueden haber grandes crisis de carácter institucional. Pero mira, Tomás, ¿quién va a enfrentar esos desafíos que tenemos por delante? ¿A quién se lo dejamos, Tomás? ¿A quién? Alguna gente creen que todo el problema, que es generacional supuestamente, y que se va a suplir con la tecnología y con la... No. Porque la naturaleza de la gente, su perfil, su carácter, la dignidad, el decoro, eso no se aprende en un computador, ni en una tablet. Ni hay una app que siembre plátano, ni yuca, ni que ponga huevos. ¿Y entonces? No. Entonces, siguen pensando y creyendo que capacitando tecnológicamente, única y exclusivamente a nuestros jóvenes, sin imprimirle la parte humana, la parte de la conciencia, el carácter y todo eso, vamos a salir de este atolladero, no vamos a salir. Viven hablando permanentemente. Yo, que he seguido en los últimos 2 años por lo menos las reuniones que se hacen en Davos, en Suiza, de cuáles son las variables respecto de la economía dominicana. ¿Tú sabes cuáles han sido permanentes los 2 años seguidos? Aumento de deuda externa, aumento de la pobreza, déficit en la balanza de pagos, déficit fiscal. Y un terrible déficit moral e institucional que agrava todos los déficits anteriores. Sí, ese Davos no lo toma en consideración.
Pero es muy sintomático frente a lo que ha pasado en el proceso electoral recién pasado y lo que va a ocurrir en el proceso electoral que viene. Hermano, pero mira, tú quieres una prueba más fehaciente de lo mal que estamos y del fracaso del modelo, que en mayo 19 quieren obligar a este país a que tenga que elegir entre Luis o Leonel. ¿Tú crees que eso es poca cosa? ¿Tú quieres una prueba más elocuente del derrumbe de la democracia? Sí. Que ese. O sea, que el redentor de nuestros males es la vergüenza de Villajuana. ¿Tú crees que eso es posible? Es lamentable. Que la contraposición política a eso sea Luis Abinader. Que yo creo que me atrevo a afirmar que lo único que ha leído es Paquito, esas tiras cómicas. A veces hay Paquitos que traen buenas ilustraciones y eso. No creo. Mira, todo el problema es, Roque, que cuando una persona todo lo que ha hecho en su vida es comercio, negocio, y ve la política como un negocio, entonces estamos jodidos, porque la política no puede ser un negocio, ni las acciones de un Estado puede ser un negocio. Porque como dice Mojica, que dice, señores, la política no es para hacer negocios. La política no es para usted irse a lucrar. Porque entonces usted está perdiendo el objetivo de lo que es la política, como decía Aristóteles en su libro, que así mismo se llama, La Política. Entonces, mientras tengamos, tú te imaginas que la disyuntiva electoral dominicana es, ¿tú sabes lo que dice la gente? ¿El malo o el peor? Así es. ¿Tú te imaginas que no haya una opción ni siquiera por el no? Como ocurrió en Colombia en las elecciones pasadas, que 2 candidatos y en la boleta habían 3 figuras. Este o el no. O sea, no quiero ninguno de los dos. Y posiblemente el no pueda ganar. Sí, lo que pasa es que el sistema está diseñado para cerrar las puertas a toda expresión que muestre y desnude las falencias del sistema. Mira, John Kenneth Galbraith, yo vine a entender las élites y la cultura de las élites a través de ese libro de John Kenneth Galbraith, que se llama La cultura de la satisfacción. Porque yo decía, ven acá, ¿por qué los ricos de este país, los dueños de este país, los que manejan 60-70% del PIB, ¿por qué no se ocupan de que haya estabilidad, progreso, bienestar y desarrollo? Porque sus empresas venderán más, sus industrias producirán más. Y en ese libro yo entendí que cuando la riqueza pasa a una segunda, a tercera generación, se asume que ese estado de bienestar es el estado natural y permanente de ellos. Entonces, de ahí viene que desde Colón ha sido así. Sí, Joaquín Benavente, que escribió el libro Los intereses creados, que explica claramente que esas élites, sus únicos objetivos es mantener esos intereses. No le importa más nada, sobre todo porque tienen su dinero fuera del país, tienen casa en Suiza, tienen casa en Miami, tienen aviones, tienen helicópteros. Y bueno, si la situación estalla por aquí, nosotros tenemos vías como están haciendo ahora mismo las élites haitianas. Los ricos de Haití no son los que están confrontando el problema. La mayoría de los ricos de Haití están de este lado. Están de este lado. Y se están perdiendo en Haití con algo que es importante. Cuando a Luis Capeto, el rey de Francia, comenzó a oír los tiros y los bombazos y las cosas, y preguntó, ¿estalló la revuelta? Dijeron, no, rey, estalló la revolución con la toma de la Bastilla. En Haití, y la prensa es muy dado a eso. No, porque en las bandas haitianas, no, hombre, las bandas principales de Haití es la banda de la oligarquía que no ha cedido espacio para que aquel pueblo pueda respirar un aire de democracia y de libertad.
Y lo que los elementos de fuerzas institucionales no le proporcionaban, lo obtuvieron a través de ese mecanismo de las bandas. Pero mira, tú mencionas la Revolución Francesa. Y ese es un hecho histórico que tuvo una serie de elementos precursores que desencadenaron en eso. ¿O tú crees que la presencia de María Antonieta no fue un elemento que contribuyó a eso? La mimada, la primera estrella del firmamento global, la primera celebrity. En el carruaje en el que ella escapaba, los carruajes, ¿tú sabes qué problema tenía? Iban sobrecargados por el ajuar de ella. Pues tenía que llevarse todo su traje y la todo ropa, las iba prendas, voceando a Dios en el camino. Y acamparon en un pequeño pueblo, que fue el que ella eligió porque ella no podía acampar en cualquier lugar. Ahí la autoridad la identificaron y todos sabemos el desenlace. Pero ¿qué elemento precursor tuvo ese proceso político? El invierno más duro sobre París en más de 50 años. Y el frío, la gente no tenía comida. ¿Quién inicia la revolución? ¿Quién inicia ese proceso? Las mujeres que vendían pescado en el mercado de París. Sí. La insatisfacción, pero eso tenía un precedente, la opulencia de ese gran palacio en las afueras de París. O sea, Versailles, a nosotros aquí pasando hambre y aquellos allá en Versalles sobrándole todo. Vamos para allá. Y escríbalo. Sí, eso va a ocurrir aquí. Hay una historia contada en el libro Haití, La crisis ininterrumpida de Gerard Pierre Charles, de un presidente haitiano, no recuerdo ahora su nombre, que empezó a hacer una fiesta en su casa en Pétionville. Y la fiesta duró varios días. Y en la medida que la fiesta avanzaba, y la bebida, y la comida, y la cosa, comenzaron la gente de la Ciudad del Sol, de City Soy, a subir a esa Pétionville. Y fueron rodeando la casa de aquel presidente. Y en un momento dado, tomaron la decisión de entrar para la casa. Y ahí al presidente murió, tú sabes, como arrastrado por las calles de Haití. Arrastrado. Mire, en todos esos procesos políticos hay elementos que le son comunes. Un agotamiento emocional de las sociedades, crisis económicas que desembocan en crisis sociales que llevan a crisis políticas, presidentes frágiles, desconocedores del alma, del fermento emocional de ese pueblo, porque vienen de otra naturaleza, y unas élites insaciables que no solo lo quieren todo, sino que no se preocupan por disimular los atropellos que cometen contra ese pueblo. Cuando tú juntas todo eso, tú sabes que yo creo que está pasando aquí en nuestro país. Las sociedades son como el agua. El agua tú le metes temperatura y no hay problema, aguanta hasta que llega a su punto de ebullición. Y ahí se convierte en vapor y genera una serie de presiones, porque el vapor te genera una presión que genera una fuerza motriz. Yo te diría que en mi apreciación nosotros estamos entre 80 y 85 grados. Si le metemos 15 a 20 grados más, nos vamos a convertir en vapor de agua. Y nos vamos a acordar de esta conversación. Sobre todo por la parte que tú decías de los sectores opulentos. Yo recuerdo aquella reunión que sostuvo el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez se reunió una vez con la cúpula empresarial de aquí y le dijo: señores, paguen el precio de la democracia. Así es. Paguen el precio de la democracia, porque los pueblos aguantan hasta un momento. Y lo que ustedes tienen para garantizarlo, tienen que hacer aportes, porque llega un momento que lo van a perder todo. Pero mira, Tomás, eso es tan válido que cuando hablamos de la generación de reemplazo, también se da para las élites. Claro, podemos comparar los atributos mentales, la formación, el concepto, el conocimiento de los procesos políticos, sociales y económicos a la generación que hoy está al frente de las grandes corporaciones dominicanas. Mira, tú podrás estar a favor o en contra de una persona como don Pepín Corripo, pero nadie le puede negar inteligencia, formación, capacidad y talento. Por decirlo. No, pero los hijos de Pepín y los nietos de Pepín no andan tiguereando en la calle, ni andan fumando juca, ni en un teteo. No, espérate.
todo el mundo fajado en las empresas trabajando. Yo le hice una pregunta a don Pepín. Yo soy amigo de don Pepín. Tuve una reunión con él y le hice una pregunta. Que yo reconozco que fue una pregunta media capicúa, como dice. Don Pepín, una gente que su dinero lo haya llevado a un fideicomiso fuera de este país y lo haya depositado todo allá y no lo invierte aquí, ¿qué usted cree? No tiene esperanza y fe en su país, me dijo don Pepín. Don Pepín, yo voy a comprar un avión o un helicóptero, ese dinero lo invierto y hago una nueva empresa y le doy empleo a 200, 300 gente. Voy a comprar un avión para tener que pagar un piloto, para tener que pagar mantenimiento, un hangar, una cosa. Cuando yo quiero viajar, yo me monto en un avión comercial y compro un pasaje en primera clase y me voy a visitar a mi familia. Pero digamos que ese molde conductual y de conciencia viene de un padre que fue un inmigrante y que se hizo, labrado en la dificultad y la precariedad. Ahora, compare ese estándar con lo que predomina en las élites dominicanas hoy. Y tú vas a ver lo mal que andamos. Yo he hecho una historia aquí porque me enteré en una ocasión que le hicimos un homenaje al papá de don Pepín, que le dimos un doctorado honoris causa en la Universidad del Caribe, donde yo fui director de la Escuela de Derecho y miembro del consejo docente. Y ahí me enteré que el papá de don Pepín, Antonio Guzmán y Juan Bosch, trabajaron los tres en la empresa esta de, ¿cómo se llama? La Curacao Trading Company. Los tres trabajaron al mismo tiempo en la empresa. No sabía. Y tú ves el desarrollo de esas tres personas, todos personas del primer orden en términos económicos, en términos morales, en términos políticos. No este grupo que ha sido ese relevo de esa generación. No se pueden comparar en lo absoluto. Pero con un catalizador perverso, que es maravilloso para muchas cosas, pero un catalizador que son las redes sociales. Porque antes esa abundancia de las élites se quedaba en el club social. Yo como santiaguero te digo el Centro Español. Sí. Ahí se juntaba y tú conocías, yo en mi adolescencia yo iba al Centro Español y conocía el 95% de la gente que estaba ahí. Y de ahí no salía nada. Eso se quedaba ahí en los hábitos, la cultura, la conducta de las personas que eran miembros de ese club. Pero ahora, gracias a las redes sociales, dice Humberto Eco que el gran salto de las redes sociales, porque la conversación que antes ocurría en un bar entre tres borrachos y se quedaba ahí en esa mesa, hoy alcanza millones de personas. Entonces estos niveles de opulencia, de bienestar oprobioso y excesivo, se le muestra al gran público. Pero un público que ya está molesto, que se siente mal, ¿por qué? Porque antes para tú ver unos zapatos, una camisa, tú tenías que ir a una tienda, a la vitrina. Ahora el mismo algoritmo te la pone en la nariz. Y tú vas viendo, ¿y estos tenis tan chulos? ¿Y esta camisa? Mierda. No personalizado. Lo manda a ser personalizado. Entonces eso va generando en el individuo, como es natural, consumo, luego existo. Sí. Yo he dicho, Roque, y lo he escrito en mis libros, que la prueba por excelencia de la corrupción es la ostentación. Así es. Porque no basta ya con robar. No. Hay que darle en la cara una galleta al pueblo, mostrándole. Es que si no lo enseño no tiene sabor. Mostrándole el fruto de todos mis robos, de todo. Sí. Señores, Antonio Guzmán, cuando fue candidato presidencial del PRD en el 78 y ganó, hizo una declaración jurada, tenía 61 millones de pesos. Pues eso ahora mismo, para este tigueraje, eso es una propina. Eso lo tiene el chofer de un corredor. Eso es una propina. Entonces, esa ostentación y todas esas barbaridades que este gobierno la ha apañado, Claro. Y ha negociado sobre la base de la impunidad para conseguir los apoyos necesarios para continuar en el poder.
Y eso tendrá su repercusión tarde o temprano.